Hola, muy buenos días. Soy Laura Alonso, soy residente de segundo año de pediatría. El día de hoy vamos a ver la clase de enfermedad hemorrágica del recién nacido. Es importante para nuestra clase darle una definición a esta patología. Nuestra enfermedad, actualmente ya se difiere el uso de enfermedad hemorrágica del recién nacido, porque como lo vamos a ver posteriores, hay diferentes formas de presentación y la tardía llega a abarcar pequeñitos de hasta 6 meses. Por consiguiente, ya no es un recién nacido y esto se deriva a que esta enfermedad cambia el nombre a enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K. Por consiguiente, nuestra enfermedad es un trastorno de la coagulación. Como lo vamos a ver, es adquirido por la deficiencia de la vitamina K. Y es importante esta vitamina, ya que al ser una vitamina liposoluble, es dependiente de ciertos factores de la coagulación, como es el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Todos estos componentes, estos factores se denominan del complejo protrombótico. Cuando nace nuestro pequeñito, normalmente si es un recién nacido a término, se menciona en la literatura que aproximadamente tienen el 50% del valor normal de estos componentes si es comparado con un adulto. Además, nuestra vitamina K nos va a ayudar ya que es importante igualmente para la síntesis de anticoagulantes, como es la proteína C, la proteína S y el plasminógeno. Hablando un poquito de la epidemiología que tenemos respecto a esta enfermedad, vamos a tener un aumento de este riesgo en pequeños que son prematuros, ya que todos estos factores previamente mencionados van a estar disminuidos. Además de hijos de madres con epilepsia, que posteriormente lo vamos a ver en la presentación clínica. Algo importante que es una enfermedad que se puede prevenir. Por consiguiente, si tenemos niños que ya tuvieron esta profilaxis al nacimiento, la presentación clásica o tardía se llega a presentar en menos del 0.2 de cada de 100,000 recién nacidos. Pero si tenemos niños sin profilaxis, este riesgo va a aumentar de 0.2 a 1.7. Hay literatura que menciona que este riesgo ha aumentado progresivamente porque los padres han estado rechazando la aplicación de la vitamina K. Se menciona que en países de primer mundo este riesgo aumenta de a 0.3 en Canadá, 0.8 a 2 en Estados Unidos y en 1.7 en Nueva Zelanda. Hay que tener alerta en estos pequeñitos a los que no se da una profilaxis, porque normalmente si hablamos a nivel mundial, son 24,000 recién nacidos que no tienen profilaxis. De estos 24,000 recién nacidos, 400 lo van a manifestar como una enfermedad tardía y su principal complicación pues van a ser unas hemorragias intracraneales. De estos 400 pequeños que mencionamos del anterior porcentaje, pues van a tener que el 25% va a ser de alta mortalidad y de todo este total, de entre el 40 y el 60 va a tener complicaciones y secuelas a largo plazo como trastornos en el neurodesarrollo. Ahora, hablando un poquito más de la fisiología de la vitamina K, hay que tener en cuenta que existen diferentes formas de vitamina K. Existen formas liposolubles, que son las formas naturales, que esta es la vitamina K1, que es la filoquinona, y la K2, que es la menaquinona. Normalmente la que vamos a ver presente en nuestros pequeños, en los recién nacidos, pues es la K2, que usualmente se presenta porque es secundario a la propia sintetización de la flora intestinal, principalmente por E. coli. La que mencionamos acá en el origen, que es la dieta, es la K1, que es la filoquinona, que igualmente está presente en los alimentos. Hablando un poquito más de su origen, es importante saber que el cuerpo va a tener mecanismos que van a hacer que reciclemos esta vitamina K, porque va a tener el cuerpo poca actividad para tener estas concentraciones de este medicamento previamente, de esta vitamina previamente mencionado. La vitamina K, tenemos un ciclo que se llama vitamina K epóxido, en donde va a pasar de una forma residual a una forma oxidada de vitamina K. Va a ser un ciclo que nos va a ayudar a realizar todas las actividades o todos los funcionamientos normales del cuerpo. Entonces, si tenemos una patología que está afectando esta vitamina K, por consiguiente, la actividad
que va a tener hacia el complejo protrombótico, que son los factores que ya habíamos mencionado, 2, 5, 9 y 7, van a tener una actividad disminuida y va a ser lo que nos va a originar las manifestaciones que va a tener el recién nacido. Es importante saber que existen concentraciones normales de vitamina K en la leche. Por ejemplo, en la leche materna va a ser de 15 microgramos por decilitro y comparado con la leche de vaca va a ser 60 miligramos sobre decilitro. Como nos damos cuenta, las concentraciones de leche son disminuidas y eso es que tenerlo importante por una de las manifestaciones que vamos a tener, que al momento vamos a comentar. Además, los requerimientos que tenemos o que debe de recibir el recién nacido van de los 5 a los 15 microgramos al día. Y si nos damos cuenta, en la fórmula vamos a tener de 25 a 50, o sea, esto va a aumentar y puede ser un factor protector. Y en la leche materna se menciona que va a ser menos de 25 microgramos. Todavía nos puede ayudar, pero está dentro de los parámetros normales. Hablando un poquito más de la presentación clínica, habíamos mencionado que existen 3 presentaciones: temprana, clásica y tardía. Todas estas presentaciones van a ir aumentando o disminuyendo su manifestación según las características que tengamos con nuestro paciente. La forma temprana, como su nombre lo dice, es precoz, se presenta desde el nacimiento hasta las 48 horas y esto hay que tenerlo en cuenta, que se manifiesta principalmente por el antecedente de que la mamá haya consumido algún medicamento que afecte tanto el metabolismo y el depósito de la vitamina K, principalmente por la warfarina, la cual es un antagonista de la vitamina K, va a inhibir la actividad enzimática de K-óxido reductasa y por consiguiente va a afectar todo el funcionamiento normal. Otro medicamento importante es el fenobarbital. Existe literatura que menciona que el servicio de ginecología, los cuales trabajamos a la par, en estos casos, ellos deberían recomendar, según la guía de práctica clínica, administrar vitamina K oral diariamente desde el tercer trimestre. Se les va a administrar 5 miligramos, aunque alguna otra literatura menciona que pues no tiene un efecto 100% protector, pero la GPC, como lo menciono, siempre lo marca. Con estos pequeñitos, las afectaciones que vamos a tener va a ser en piel, cráneo e intraabdominal, que es lo que ya mencionamos acá. Si nos damos cuenta, lo más frecuente es a las 24 horas. Y como igualmente aquí menciona literatura, que esta que fue la que consulté, que fue la del 2010, ahí no menciona que influye su presentación, y la GPC, que es la del 2006, sí la recomienda. En la presentación clásica, que es la más frecuente, aquí hay que tener en cuenta que es para pacientes prematuros, que todos los factores que previamente se mencionaron, en vez de estar al 50% como se espera, no están presentes a esta cantidad. Y además afecta también a pequeñitos que no han recibido profilaxis. Algunos factores de riesgo que nos van a aumentar que se llegue a presentar esto es por una madurez hepática, que tenga un intestino estéril y por consiguiente no se va a producir toda esta vitamina K secundario a E. coli, que sea un pensamiento rápido y un corte igualmente rápido del cordón umbilical y no haya ese paso transplacentario de la vitamina K. En estos pequeñitos, como lo vemos en imagen, su principal manifestación va a ser abdominal. Usualmente nos llegan con el ombliguito sangrando y es la preocupación que tienen los padres. Otra cosa importante es que también se da por poca ingesta de leche y como lo menciona este cuadrito comparativo, también se puede presentar en piel y en mucosas. Hablando un poquito de la afectación tardía, es importante que tengamos en cuenta que es por niños que tienen lactancia materna exclusiva sin profilaxis. Recordando un poquito normal de la fisiopatología de estos pacientes, si vemos los requerimientos diarios y las concentraciones que marca la leche, nos podemos quedar a la par. Pero si mamá no tiene una adecuada técnica de lactancia materna, todos estos requerimientos y aportes no se van a poder llevar a cabo de una forma normal o esperada para prevenir esta complicación. Esta manifestación pues es la más temida, ya que llega a afectar principalmente a nivel craneal, como lo vemos en la imagen, pues tiene ciertas hemorragias y por consiguiente también puede tener hemorragias a nivel abdominal. Esta es la de mayor riesgo y es la que usualmente menos se presenta siempre y cuando el niño haya tenido una profilaxis.
Hablando un poquito del diagnóstico, lo que vamos a ver siempre prolongado son los tiempos, tanto TP como TPT. Normalmente estos van a estar aumentados, pero hablando un poco de fibrinógeno y de plaquetas, estos van a ser normales. Estos 4 parámetros son importantes que los recordemos para hacer el diagnóstico diferencial de una patología que igualmente estamos por ver en unos momentos. Si todo mencionamos que esta patología es por profilaxis, entonces lo que tenemos que hacer es mencionarle a los papás que vamos a administrar un medicamento para que podamos evitar alguna complicación. Todo lo pequeñito vamos a tener de 1,5 por la literatura que leí, de menos de 1,5 kg se le va a aplicar 0,5 miligramos. En la presentación hay un error, menciona igualmente a que es un signo de más. Y todo niño mayor a 1,5 kg se le va a aplicar una dosis de 1 miligramo intramuscular. Pero como mencionábamos en la epidemiología, al rechazar pues aplicación intramuscular, algunos papás lo difieren y a ellos les podemos mencionar que se le pueda administrar vía oral. Algo importante, que las vitamina K que vamos a aplicar acá, pues son hidrosolubles, son vitamina K sintéticas y estas se van a originar de sus precursores. La que anteriormente se utilizaba, que era la K3, que era la menadiona, usualmente esta que se dejó su uso, porque ocasionaba ictericia, hemólisis y pues más complicaciones de las que queríamos tener. Entonces, actualmente, esto siempre y cuando sea fitomedadiona, que es la más empleada, es la que sí podemos administrar por vía oral. Solo que en esta aplicación de vía oral, pues tiene limitación en cuanto a la prevención de la forma tardía, que es la que más nos preocupaba, y pues no hay una adecuada absorción si nuestro paciente tiene una enfermedad hepatobiliar o alguna enfermedad intestinal. En caso de que no tenga ninguna contraindicación, que los papás no quieran la aplicación intramuscular, pues podemos ofrecer esta otra alternativa, que son 2 miligramos, solo que en esta ocasión, en vez de ser dosis única, vamos a aplicar 3 dosis, una al nacimiento, una entre los 4 o 6 días de vida y posteriormente una más entre las 4 y a las 6 semanas. En caso de presentación o tratemos las manifestaciones que ya vimos que son la precoz, la clásica y la tardía, pues el tratamiento principal, que es por lo que vimos la fisiopatología, que es una deficiencia de la vitamina K, lo que vamos a estar administrando es vitamina K, ya sea una dosis de 1 a 2 miligramos. Hablando un poquito de la comparación y como veíamos de algún otro diagnóstico diferencial, si vemos en lo que está marcado en amarillo, nuestros tiempos van a estar alargados y nuestras plaquetas van a estar normales en lo que es esta patología de la que estemos hablando. Todo lo diferente al siguiente tema que vamos a tratar, que es coagulación intravascular diseminada, en donde igualmente los tiempos van a estar alargados, pero aquí ya va a haber afectación de otras líneas, de una línea celular en donde las plaquetas igualmente van a estar. ¿Alguna pregunta por el momento para pasar al siguiente tema? Ok. Hablando un poquito del siguiente tema, este es un tema un poquito más complicado, pero igualmente importante para saber hacer el diagnóstico diferencial. La coagulación intravascular diseminada, hay que tener en cuenta que si lo queremos resumir en pocas palabras, es un síndrome protoembólico secundario a algo que está pasando. Alguna patología nos está ocasionando esta manifestación. Por consiguiente, al ser este síndrome nos va a ocasionar un trastorno en la coagulación, ya sea adquirido, y va a generar una desregulación en todo este sistema de sensación. Acá algo importante, va a haber trombina, se va a secretar fibrina, va a haber un consumo y al final lo más preocupante es que nos ocasione un fallo multiorgánico. En un momento igualmente vamos a hablar de la fisiopatología. En cuanto a la etiología, como lo mencionamos, que es un síndrome secundario a algo, tenemos que tener en cuenta que hay muchas causas que pueden ocasionar todas estas manifestaciones. Puede haber infecciones, anormalidades vasculares, anatómicas, traumas, reacciones transfusionales. Pero lo que nos preocupa a nosotros, o el objetivo que tenemos en nuestras clases, es saber al neonato qué es lo que le está ocasionando todas estas manifestaciones. Va a ser un factor de riesgo que nuestros neonatos sean pretérminos, porque consiguiente, como lo mencionamos igualmente en la enfermedad por deficiencia de vitamina K,
van a presentar que estos factores anticoagulantes, que es la antitrombina 3, la proteína C y la S, pues estén disminuidos y no haya un adecuado funcionamiento. Igualmente, hablando como un poquito de trauma, pues puede ser algún trauma que hubo en el momento del parto, alguna complicación obstétrica, que nuestro paciente tenga enterocolitis necrosante, que tenga hipotermia, incompatibilidad de RH y algo importante con nuestros pequeñitos es que tenga hipoxia. El hecho de que tenga hipoxia nos va a generar complicaciones y principalmente esto se debe también al síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, si tenemos algún pequeñito que tenemos el antecedente de hipoxia, un parto difícil y que tiene la síndrome de dificultad respiratoria, hay que tomar en cuenta que es un factor de riesgo para que nuestro pequeño genere esta manifestación. Hablando un poquito de la fisiopatología, ¿qué es lo que me origina todos estos problemas? Hay que tener en cuenta que se va a originar por dos mecanismos principales, ya sea sepsis o hipoxia. Normalmente vamos a tener que la sepsis y es como para pequeñitos, pero hablando ya de lactantes y de escolares, y usualmente la sepsis también se ve manifestada en niños que tenemos con leucemia promielocítica, que es una complicación frecuente de ellos. Enfocándonos ahorita en lo que es el sistema de hipoxia, hay que mencionar que nuestro pacientecito cuando tiene hipoxia, vamos a tener una lesión endotelial. Al haber una lesión endotelial, se va a liberar fibras de colágeno que al estar en la circulación va a ocasionar un estrado protrombótico porque va a activar la cascada de la coagulación. Por consiguiente, va a haber una reactividad, una sobreestimulación de las plaquetas, lo que va a ocasionar igualmente secundario va a ser una vasoconstricción. Cuando hay lesión endotelial, vamos a tener igualmente manifestaciones como acidosis. Igualmente, al haber lesión, vamos a activar lo que estamos lesionando. Al aumentar igualmente el endotelio, lo que vamos a hacer es que va a aumentar la permeabilidad y va a haber una interacción entre los leucocitos, ocasionando que estos hagan sus funcionamientos importantes como diapéresis, quimiotaxis y producción de citocinas. Todo esto va a ocasionar que exista una alteración de la hemostasia. Hablando un poquito más aquí, como mencionamos, tenemos el factor tisular. El factor tisular usualmente está expresado por células que no se encuentran en contacto directo con la sangre. En caso de que tengan un contacto directo con la sangre, se va a romper la integridad del vaso y es cuando por medio de la circulación esto se va a expresar. Hay que tener en cuenta que hay diferentes formas de estas citocinas van a ser diferentes, pero hay cuatro principales que vamos a tener implicados en lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. La interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 8. Hablando un poquito más específico de ellos, la interleucina 6 y la interleucina 8 lo que va a ocasionar es que estos naturalmente son unos iniciadores de la coagulación. Por consiguiente, van a incrementar la expresión de moléculas de adhesión plaquetaria. Se van a activar de forma sobreexpresar las plaquetas, leucocitos y las células endoteliales. Todo esto más a la par se está llevando que se active el factor de necrosis tumoral alfa e igualmente interleucina 8 van a hacer que se incrementen la actividad de los leucocitos, que el factor de tisular que fue el inicio de toda esta descarga, se está activando de una manera más sobreexpresada y nos va a generar que la antitrombina 3, y que es el mecanismo de inhibición de la elastasa, pues sea producida normalmente o más de lo que usualmente se produce. Además de todo esto, si nos damos cuenta, la protrombina, que es algo acá importante, se va a manifestar en trombina y a la par va a haber otro factor que nos va a sobreagregar esto, que el plasminógeno se va a convertir a plasmina, lo cual usualmente al haber esta activación, pues va a hacer que todos estos coágulos de fibrógeno se destruyan, lo que nos va a producir productos de degradación de fibrina. Entonces, estos productos hay que tenerlos en cuenta porque también puede ser un mecanismo en el que pueda existir medir para corroborar nuestro diagnóstico. A la par de que se está llevando todo esto que nos va a ocasionar que a la par se den afectación a vasos muy pequeños, van a ocasionar una trombosis microvascular y va a ser lo que nos va a ocasionar las manifestaciones de trombosis.
En caso de que ya vimos las manifestaciones por trombosis, también se están afectando las plaquetas. Las plaquetas se van a afectar principalmente por la interacción que existe entre la fibrina y la trombina. Entonces vamos a la par. Se va a tener afectada la manifestación hemorrágica y la manifestación trombótica. Por consiguiente, como vimos que se afectan dos líneas a la par, solo que nos va a ocasionar las manifestaciones. Entonces, recapitulando un poquito de lo que tenemos hablando esto. La coagulación es lo normal, lo fisiológico que se da para evitar una pérdida de sangre. Esto lo que estamos ocasionando es que haya más sangre, exista más trombosis y por consiguiente esto se va a afectar hablando patológicamente por un proceso inflamatorio e igualmente por la hipoxia. A nuestros pequeñitos neonatos se llegan a afectar entre el 3 y el 5% y de este 5%, el 50% va a presentar una coagulación intravascular diseminada. Entonces hay que tener en cuenta que ellos van a tener dos manifestaciones importantes. Disculpen un momento. Perdón, continuando con la clase, hablando un poco de las manifestaciones clínicas, hay que sospecharlo, ya sea que el paciente tenga o no tenga esta hemorragia. Hablando un poco de las manifestaciones, existen dos formas, la aguda y la crónica. La aguda es la que ahorita nos estamos preocupando o es la que vamos a tener frecuente en nuestros neonatos porque esta se da por una liberación del factor tisular que va a ser en un periodo muy corto y toda la cascada la va a activar de una forma exponencial. Y la otra es la forma crónica que usualmente ahorita para neonatitos no la estamos viendo, pero usualmente es la que mencionamos que se comporta en la leucemia promielocítica. Igualmente, las manifestaciones clínicas pues van a depender del estado, de la velocidad de instauración de esta patología, porque como lo mencionamos, nuestros pequeños van a tener dos manifestaciones, hemorrágicas y trombóticas. Hablando un poco de las manifestaciones hemorrágicas, pues pueden ser leves e igualmente pueden ser graves. Hablando de las hemorrágicas, que es lo más común que sea leve, pues pueden ser petequias, pueden ser equimosis, hematomas, y en los sitios de punción puede haber un intenso sangrado, que ese es como el pilar que nos hace sospechar que hicimos un sitio de punción en este neonatito y es donde sigue sangrando, hay que hacer un dato de alerta. Y en cuanto hablando de las manifestaciones hemorrágicas, de las formas graves, pues esto ya nos va, como su nombre lo dice, va a ser algo que nos comprometa la vitalidad de nuestro pequeño y puede ser tanto a nivel del sistema nervioso central, pulmonar y gastrointestinal. Y hablando sobre las manifestaciones trombóticas, hay que tener en cuenta que toda esta formación que se dio de fibrina, pues va a conducir a que haya microinfartos en el torrente sanguíneo y por consiguiente va a originar un fallo en los diferentes órganos. Puede afectar cualquier órgano que previamente habíamos mencionado, siendo igualmente de alarma lo que es el sistema nervioso central, pulmón y a nivel abdominal. Ahora, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de esta patología? Si recordamos un poquito de las manifestaciones que teníamos en la enfermedad por deficiencia de vitamina K, nuestros tiempos van a estar alargados por todo este consumo de factores de coagulación, que es lo que nos origina la fisiopatología, nuestro TP y nuestro TTP van a estar alargados. Pero además, en fases avanzadas que ya tenemos de esta patología, nuestro fibrinógeno va a estar disminuido y además nuestro conteo plaquetario igualmente va a disminuir, siendo importante que pueda ser hasta menor de 100,000 plaquetas. Entonces, hay diferentes sistemas de puntuaciones, siendo que aún no hay un 100% gol estándar para nuestros pacientes neonatos. Solo sí hay que tener en cuenta diferentes puntos, que nuestras plaquetas estén disminuidas, que nuestra prolongación del TP y TTP esté alargado, que tengamos fibrinógeno disminuido, dímero D aumentado, son datos de sospecha que nos vamos a tener para pensar en esta patología, siempre y cuando realizando una adecuada historia clínica nos va a hacer que sospechemos de esto. Si recordamos que la coagulación intravascular diseminada, esto es un síndrome originado por una patología, lo que tenemos que tratar como primera instancia
es este desencadenante, ya sea la hipoxia, que sea por sepsis o porque sea por acidosis. Es importante que además de esto demos un tratamiento de soporte hemodinámico. Si no tratamos la patología de base, aunque demos un soporte, no se va a dar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial para esta patología? Es que sea tratado lo que nos está afectando y desencadenando todo esto. Usualmente si hablamos un poquito de sepsis, que es otro punto que no es que no se vaya a presentar en ellos al 100%, pero es importante, usualmente es por gram negativos y esto lo vamos a corroborar igualmente al hacer una adecuada historia clínica con mamá. Y vamos a darle como segundo punto pilar un soporte hemodinámico. ¿Qué vamos a hacer en nuestro soporte hemodinámico? Principalmente si recordamos que uno de los criterios es mencionar que los niveles de plaquetas han bajado, a todo pequeño con menor a 50,000 plaquetas que tenga un sangrado activo es un factor y es una indicación para que lo estemos transfundiendo y pasándole estas plaquetitas. Si tenemos un recién nacido que tenga un conteo plaquetario de 10 a 20,000 plaquetas sin sangrado y se va a someter a un procedimiento, también es una indicación para la que le estemos administrando estas plaquetitas. Otro punto importante es que cuando vamos a hacer una restitución de estos hemoderivados, no lo vamos a basar viendo los resultados del laboratorio. El objetivo no es normalizar, sí es normalizarlos, pero siempre y cuando se vayan a la historia clínica y si tiene manifestaciones hemorrágicas. Yo no voy a tratar como tal el laboratorio, si veo que mi niño tiene alteraciones y está estable, lo vamos a ir mediando según las características que tenga nuestro pequeño. Ahora, otro de los puntos importantes de hemoderivados que podemos transfundir es plasma. El plasma fresco congelado, pues va a ser cuando nuestro paciente tenga un dato de sangrado y que los tiempos, principalmente el TP, está alargado 1.5 veces del valor normal que debe de tener nuestro pequeño según en la edad y en las horas en las que se llegue a presentar esto. Usualmente lo vamos a calcular de 10 a 15, máximo 20 mil
Lo siento, tuvimos problemas técnicos. Pero recapitulando, en cuanto a cómo sospechar la patología que tiene nuestro pequeñito, como lo mencionamos, va a haber alargamiento de los tiempos, TP, TTP, va a haber igualmente disminución del fibrinógeno, aumento del dímero D, e igualmente va a haber, nos hace pensar en que tenga esta patología, coagulación intravascular diseminada. Haciendo un paréntesis en cuanto al dímero D, usualmente sí se llega a aumentar y en caso de que tengamos tener control con otro factor como la proteína C, usualmente si el dímero D está aumentado y la proteína C está disminuida, podemos saber que sí estamos pensando en coagulación intravascular diseminada. No es como tal una regla, pero en caso de que el dímero D está dentro de los parámetros normales, pues hay que igualmente pensar en otra patología que tenga nuestro paciente. Como estábamos mencionando, el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pequeños, pues es un tratamiento en donde vamos a tratar la enfermedad o la patología que nos esté desencadenando, ya sea la manifestación por hipoxia, por sepsis o por acidosis. E igualmente lo que le vamos a dar es un tratamiento de soporte a nuestro pequeño.
Si lo que estamos mencionando que nos va a originar que toda esta respuesta inflamatoria sistémica va a activar toda la coagulación y nos va a dar manifestaciones hemorrágicas o trombóticas, pues es lo que vamos a tratar con nuestro pequeño. Algunas literaturas mencionan que hablando un poco más de las manifestaciones trombóticas, menciona que podemos dar heparina en cuanto a una infusión continua, pero otras literaturas no lo mencionan. Por consiguiente, lo vamos a dejar a consideraciones del estado que tenga nuestro pequeño. Hablando de que nuestro paciente tenga manifestaciones hemorrágicas, principalmente vamos a hacer que se dé un tratamiento de soporte o de restitución. Podemos dar inicialmente vitamina K a nuestros pequeños, 1 miligramo kilo. Vamos a, como mencionamos, el tratamiento de soporte, pues es principalmente cuando nuestros pequeños tengan menos de 50,000 plaquetas y tengan un sangrado activo, les tenemos que estar realizando transfusiones de plaquetarias. E igualmente, si tenemos a pequeños que tengan un reencuentro plaquetario entre 10 y 20,000, pero no tengan datos de sangrado, igualmente los tenemos que estar transfundiendo. Es importante también mencionar que estas transfusiones se van a realizar aproximadamente cada 8 a 12 horas y se va a valorar según el estado clínico que tenga nuestro paciente. Por consiguiente, lo vamos a realizar según los controles que tengamos por laboratorio y el estado que mencione nuestro paciente. Otro punto importante, además del plasma fresco congelado, es que no hay como tal una evidencia que favorezca pues toda esta activación de la coagulación, pero pues mientras tenga un TP aumentado arriba de 1,5 del valor normal, lo tenemos que estar administrando. Hablando un poco de otro factor que estaba alterado, que es el fibrinógeno, en caso de que esté menos de 50 a 75 miligramos por decilitro, que sea que es un valor de gravedad y que además tenga sangrado, igualmente necesitamos crioprecipitados de fibrinógeno para mitigar todas estas complicaciones y manifestaciones secundarias a una patología. En algunos casos, la verdad es que investigué aquí en el hospital regional, no lo tenemos, pero algunas literaturas mencionan que podemos dar un complejo de protrombina humano, que comercialmente es protorompex, en donde hay factores de coagulación 2, el 5, el 9 y el 10, solo que en estos casos que el paciente tenga manifestaciones hemorrágicas, se lo vamos a dar, pero como un factor secundario es que nos va a aumentar el riesgo de que ahora tenga pues las manifestaciones protrombóticas y secundario nos va a hacer una depresión del factor 5. Entonces, lo vamos a evaluar según las condiciones que tenga nuestro paciente. Importante con ellos es que estemos realizando pues continuamente controles, pero siempre y cuando el estado que tenga nuestro paciente. Recapitulando un poco de esta patología, es una patología que, como les mencionaba, no hay un gol estándar en cuanto a criterios o alguna asociación académica que me preste una tabla específicamente para ellos. Siempre es importante que lo sospechemos en niños con hipoxia, con sepsis y que tengan alteración en los tiempos, que tengan el dímero de aumentado, fibrinógeno disminuido, plaquetas disminuidos y que tenga alguna manifestación trombótica o hemorrágica. Son niños que en prematuros pues hay una alta mortalidad y si no nos tenemos esa sospecha clínica nos va a ocasionar complicaciones e incluso hasta la muerte. Por consiguiente, estas dos manifestaciones que afectan la cascada de coagulación, la deficiencia de vitamina K y la coagulación intravascular diseminada, son parámetros, bueno, son manifestaciones y son cuestiones clínicas que tenemos que evaluar e igualmente corroborar con los laboratorios que vamos a estar según las condiciones del paciente. Por mi parte, eso sería todo. ¿Tenemos alguna duda o pregunta?
¿Perdón? Gracias, Diana. Creo que no hay dudas. Ok. ¿Ya se desconectaron los chicos del norte o todavía siguen aquí? Ahí. Aquí está la doctora con nosotros. Ok. ¿Alguna duda, chicos? ¿No hay preguntas o comentarios? ¿Alguna aportación? ¿Nada? No. Bueno, me No, parece que no está doctora. gracias, no está la doctora Grecia. No sé si se quedó alguna otra doctora de ustedes a cargo. Parece que no. Bueno, soy la doctora Luz María Hernández, ya saben. Nada más que yo también estoy de vacaciones como la doctora Grecia, pero bueno, ahí nos estamos conectando. Gracias y nos vemos mañana. Nos pasan, por favor, el link. Se los agradeceré. Bueno, gracias, Dianita. Hasta Sí. luego, chicos. Muchas gracias. Sí. Hasta luego, doctora. Bye. Bye. Bye, bye.